Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se Buenas escucha. tardes. Sí, sí, Buenas todo tardes. bien. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Se tardes a escucha muy todos. bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues antes, primeramente quiero agradecer a los compañeros que me brindaron la posibilidad de poder compartir con ustedes esta breve charla. Y pues también desde luego agradecerles a ustedes por la presencia, por tomarse el tiempo para poder ahorita dialogar en relación a estos temas que considero que son de suma importancia en tratándose de las instituciones de asistencia privada. Como ya lo comentaron, tengo 10 años colaborando en la Junta de Asistencia Privada y se me ha brindado la posibilidad de poder colaborar dentro de la dirección jurídica en temas relacionados a toda la parte corporativa de las instituciones. Bajo esa situación, pues creo que pudiera aportar un granito de arena a toda la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen en el ámbito de sus respectivas instituciones. Y pues bueno, estoy para servirles. Vamos a comenzar, por favor. Voy ahorita a compartir. ¿Puede nada más indicarme, por favor, si visualizan? Sí, ya se está proyectando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. El tema se denomina análisis de estatutos, reuniones de asamblea y patronato. Vamos a comenzar con lo que es el estatuto social de las instituciones de asistencia privada. Lo primero que consideré oportuno es establecer la definición de lo que es un estatuto social. De manera genérica, esta es una definición que puedo yo proporcionarles. Sin embargo, pues más que nada está un poco enfocada a lo que son las instituciones de asistencia privada. Podemos decir que un estatuto social es una norma primigenia cuya finalidad es regular el objetivo y funcionamiento de una administración de una persona moral. ¿A qué nos referimos con una norma primigenia? Utilicé esta denominación y yéndonos al vocablo de la palabra, primigenia significa en estricto sentido el origen. Esto significa que el estatuto social, al momento de que se constituye una institución de asistencia privada, pues ustedes saben que es a través, primeramente por la declaratoria del órgano competente de la Junta de Asistencia Privada, pero desde luego con la existencia de los que vendrían siendo los primeros estatutos sociales de la institución. Bajo esa situación es como le denominé yo norma primigenia. Otra característica que define a este concepto de estatuto social, desde luego, es el objeto asistencial, que ahorita reservamos un poquito el tema, considerando que con posterioridad lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Y desde luego dos elementos que también son importantes para mí, y seguramente ustedes coincidirán conmigo, que es el caso del funcionamiento y la administración, en este caso de la institución de asistencia privada. Básicamente estos cuatro elementos son los que distinguen y caracterizan o conceptualizan o definen a lo que es un estatuto social. Vamos a partir ahora a hablar un poquito de los requisitos del estatuto social. En primera instancia, tenemos lo que es el nombre, domicilio y quiénes son sus fundadores. De antemano, nosotros sabemos que los fundadores, a través de la voluntad fundacional, es como da nacimiento o surgimiento a lo que vendría siendo la persona moral denominada institución de asistencia privada. El segundo elemento que podemos encontrar dentro de un estatuto social es la denominación, el objeto y el domicilio legal. Estos tres elementos pues se vuelven torales dentro del estatuto social, y aquí voy a detenerme un poquito para explicar o caracterizar cada uno de ellos.
Primeramente tenemos la denominación. Como ustedes saben, al momento en que se constituye una institución de asistencia privada, la Junta verifica que esa denominación no esté ya existente dentro del mundo de las personas morales, si así lo pudiéramos llamar, con la finalidad de que haya claridad y de que haya de que se distinga cada una de las personas morales. En cuanto al objeto, sabemos que básicamente este se traduce, como lo mencionaba anteriormente, en la voluntad fundacional de las personas que le constituyen. Aquí, lo que podríamos resaltar al respecto es que debemos de analizar o debemos de considerar que las actividades que se vayan a desempeñar por una institución de asistencia privada se encuentren previstas dentro de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal como actividades de asistencia social. Es decir, el objeto de una institución de asistencia social forzosamente debe de encuadrar en alguno de los supuestos que establece la fracción primera, del artículo segundo de la Ley de Instituciones, que nos da la definición y las características esenciales de lo que es la asistencia social. En otra parte, tenemos lo que es el domicilio legal. Aquí sabemos de antemano que el domicilio legal debe de estar dentro de la Ciudad de México. Aquí me detengo un poquito y me permito hacer una explicación a manera de antecedentes. Anteriormente, la asistencia social estaba federalizada. Existía una ley federal. Era competencia de los órganos federales. En este caso, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Con el paso de los años, derivado de diversas gestiones y derivado de ciertas circunstancias que fueron aconteciendo, se llegó a la determinación por parte del legislador que pudiera ser una materia de índole local. Bajo esa situación, hoy día es que por ello conocemos que existen diversas juntas de asistencia privada de naturaleza local, estatal, ¿sí? Y de igual manera, la legislación pasó de ser federal a un ámbito local. Tan es así que hoy día, como ustedes bien lo saben, pues tenemos una ley de instituciones de asistencia privada del distrito, para el Distrito Federal y su reglamento. Bajo esta situación, en obvio de circunstancias, es por eso que hoy la Ley de Instituciones solicita que las instituciones de asistencia privada que se vayan a constituir con la normatividad de esta Ciudad de México y a la luz de la determinación del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, pues es por ello que, en consecuencia, deben de tener un domicilio dentro del Distrito Federal y prestar labor asistencial en esta ciudad. Ahora, como tercer punto tenemos dentro de los requisitos del estatuto los actos de asistencia social. Aquí a lo largo de las asesorías que tenemos la oportunidad de brindar en la Junta por parte de su servidor, a todas las instituciones siempre les comentamos con la finalidad de poder nosotros explicarnos de mejor manera el tema de lo que es los actos de asistencia y el objeto social propiamente dicho. Algunas ocasiones pudiera llegar a generar confusión en estos dos términos, en estas dos características del estatuto social. Siempre, al momento que su servidor brinda las asesorías,
siempre comentamos con ustedes, con las instituciones, con su personal, y decimos que el objeto siempre tiende a la pregunta que nos va a responder de ¿qué es lo que voy a hacer? Ese es el objeto asistencial y es así como se conforma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los actos de asistencia social, a diferencia de ello, podríamos decir que atienden a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? Cuando nosotros nos planteamos esas preguntas con la finalidad de establecer un objeto social y en consecuencia unos actos de asistencia que sean congruentes con el primero, las respuestas a estas dos preguntas nos ayudan muchísimo para generalizar o para llegar a lo que nosotros podemos establecer como parte del objeto y como parte de los actos de asistencia en tratándose de las instituciones de asistencia privada. Otro punto, otro de los requisitos que contempla el Estatuto Social son las actividades para sostenerse. Aquí es muy importante diferenciar este tipo de actividades a lo que es el objeto social. Las actividades para sostenerse son aquellas actividades que las instituciones pueden, en términos de las disposiciones aplicables, llevar a cabo, que son permisibles por el estatuto, por las instituciones y por su reglamento principalmente, pero que no precisamente son actos que constituyen propiamente el ejercicio del objeto, sino, como su nombre lo indica, son actividades que le van a permitir mantener y acrecentar en la medida de lo posible el patrimonio para que éste se lleve o se implemente en la prestación de la labor asistencial de la institución. Otro de los requisitos es el patrimonio. El patrimonio de las instituciones, como ustedes seguramente lo habrán revisado o visto alguna vez en la ley de instituciones, se dice que es un patrimonio irrevocable. ¿Qué significa que sea un patrimonio irrevocable? La irrevocabilidad del patrimonio radica en que una vez que una institución, por algún infortunio, por alguna situación, llegase a actualizar algún supuesto para extinguirse, este patrimonio ya no puede volver a ser parte del patrimonio de los fundadores, de las personas que lo constituyeron. Ahí es donde radica la característica esencial de lo que es la irrevocabilidad del patrimonio, que es lo que sucede, como bien lo señala la ley de instituciones, en el caso de liquidación de una institución de asistencia privada, el remanente derivado del proceso liquidatorio se transmitirá a otra institución de asistencia privada. Continuando con los requisitos, otro de ellos es la existencia de un patronato, la forma de sustituirse ese órgano de administración, sus facultades y sus obligaciones. Aquí lo que podríamos comentar en este punto, al margen de que ya se verificará y se analizará con posterioridad, es no pasar por alto lo que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en la integración del patronato, en donde nos dice que este órgano de administración deberá estar constituido al menos por 5 miembros. Es básicamente lo que la Ley de Instituciones nos señala al respecto y en cuanto a la integración del patronato. Todo lo demás, su integración, su forma de sustitución, sus facultades y obligaciones, ¿sí?, van a estar previstas en el estatuto. Aunque en tratándose de las facultades y obligaciones, sí existen como tal en la Ley de Instituciones, en el artículo 45, ciertas de ellas.
pero ya las analizaremos con posterioridad. Otro requisito es la mención del carácter permanente o transitorio. Este requisito, fíjense que pareciera que en un momento dado pasa desapercibido. En cierta medida, porque pues nosotros sabemos que la característica esencial de la institución de asistencia privada, o uno de los objetivos que seguramente buscan los fundadores y desde luego uno de los ejes rectores de la Junta es la permanencia de las instituciones. Entonces, bajo ese sentido, a veces este requisito, pudiéramos decir que no se considera mucho dentro del estatuto, no se tiene muy presente, sin embargo es importante. Es importante porque la ley posibilita, aunque en realidad, o más bien la realidad de las cosas es que instituciones transitorias en lo general son muy pocas dentro de la Junta. Sí, en su gran mayoría son instituciones permanentes. Sin embargo, la ley posibilita que sean instituciones transitorias y estas instituciones transitorias obedecen a la existencia de algún acontecimiento extraordinario y dice la ley que en el momento en que cesen esos sucesos extraordinarios, la institución procederá o iniciará un procedimiento para su liquidación. Otro de los requisitos que podemos establecer o que podemos encontrar dentro de los estatutos son las bases generales de la administración. Bueno, coincidirán conmigo que es un tema medular dentro de un estatuto y dentro de una institución de asistencia privada. Aquí, pues básicamente encontramos cómo se va a llevar a cabo toda la administración de la institución, qué órganos de representación va a tener, facultades y atribuciones de cada uno de esos órganos, cómo van a ser las formalidades para que esos órganos tomen decisiones, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, asambleas de asociados, reuniones de fundadores, etc. Otro requisito, y con este concluiría en el tema de los requisitos del estatuto, la ley prevé y dice demás disposiciones que el fundador o fundadores consideren necesarias para la realización de su voluntad. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las funciones y el cumplimiento del estatuto social. Aquí me di a la tarea básicamente de clasificarlas en dos grandes apartados con la finalidad de facilitar la explicación. Dentro de las funciones internas respecto a un estatuto, básicamente las clasificamos en cuatro grandes apartados. El primero de ellos es conocer la razón de ser de la institución. Es decir, la voluntad fundacional, valga la redundancia, de los fundadores. Esto es un tema medular en tratándose de una institución de asistencia privada. Creo yo que el hecho de que los órganos de administración y el personal operativo que colabora dentro de una institución es un elemento esencial y preponderante para que debe de conocer y que debe de tener presente todos los días en el desarrollo de sus actividades. Como lo comentaba, la voluntad fundacional es la manifestación expresa del fundador, es la causa y el motivo por el cual la institución se fundó, se constituyó. Entonces, creo que este elemento es importantísimo de que todas las personas que colaboran en la institución lo tengan presente y lo conozcan de manera clara y de manera completa. Otra función interna del estatuto social es
identificar los órganos de gobierno. Si nosotros identificamos los órganos de gobierno de la institución, si nosotros tenemos presente cuáles son cada una de las facultades y obligaciones que tienen cada uno de estos órganos de gobierno, créanme que en la vida práctica y en la relación jurídica que la institución tenga con personas físicas y morales, incluyendo la Junta y demás autoridades, va a ser de gran utilidad y va a ser un elemento también importante para darle legitimidad al actuar de la institución. Otro punto u otra función interna es delimitar funciones y atribuciones de los órganos que les comentaba. Si nosotros delimitamos esas atribuciones, si nosotros dentro del estatuto especificamos con precisión qué atribuciones o qué funciones le compete a cada uno de estos órganos de representación de la institución, y no nada más de representación, me refiero al patronato, a los fundadores, a la asamblea de asociados, también a los directivos y además y demás personal que sea necesario implementar en la prestación de la labor asistencial. Y por último, podemos señalar que una función también preponderante por parte del Estatuto Social es establecer procedimientos para la toma de decisiones. En muchas ocasiones tenemos dentro de un estatuto perfectamente bien delimitadas las funciones y atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno. Sin embargo, a veces no se cuentan con procedimientos claros, precisos y bien detallados de cómo se van a ejercer esas funciones, esas atribuciones o esos derechos. Entonces, esto también es un elemento toral dentro de las funciones internas de un estatuto social. Ahora procederé a lo que son las funciones y el cumplimiento del estatuto social externo. El primero de ellos tenemos como cumplimiento del objeto y salvaguarda del patrimonio. Sabemos que los órganos de representación de las instituciones, una de sus principales funciones es verificar el cumplimiento del objeto conforme a la voluntad fundacional de la institución y salvaguardar el patrimonio de la misma. Una segunda función externa es la legitimación, legitima, más bien dicho, la existencia de la institución frente a terceros. Cuando la institución se constituye, cuando se le reconoce personalidad como una persona moral, valga la redundancia, ajena a la de sus fundadores, cuando ésta se constituye en términos de ley, cuando tiene debidamente integrados sus órganos de gobierno, frente a terceros, lo que genera es certidumbre y en consecuencia permite darle legitimidad o legalidad a los actos que la institución lleve a cabo para con ellos. Un tercer elemento permite la celebración de actos jurídicos válidos y obligatorios para las partes, que va muy de la mano con lo que comentábamos en el segundo de los puntos. Un cuarto elemento es contar con órganos de representación legal plenamente identificados. Ya lo comentábamos, también tiene mucha injerencia con una de las funciones internas que acabamos de comentar, la existencia de un patronato, la existencia de fundadores, desde luego. Si es una asociación, la existencia de una asamblea general de asociados, la existencia de personas físicas que puedan representarlas legalmente mediante la implementación de instrumentos públicos en donde consten poderes. Eso también es un elemento muy importante que de manera externa
le da certidumbre al actuar de la institución y finalmente, como quinto elemento, tenemos el cumplimiento de obligaciones legales. Cuando una institución tiene todos los elementos que acabamos de mencionar, pues desde luego están posibilidades de cumplir con sus obligaciones legales. Y aquí entiéndase obligaciones legales derivadas de actos jurídicos que celebren con particulares o con personas del sector público o entes del sector público, y también obligaciones legales desde un punto de vista de la ley de instituciones, como en este caso podría ser para con la Junta de Asistencia Privada. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el tema del patronato. Partimos o podemos partir estableciendo qué entendemos por patronato. Podemos decir que es una característica que se encuentra dentro del artículo 2, fracción séptima de la Ley de Instituciones. La Ley de Instituciones lo contempla como el órgano de administración y representación legal de una institución de asistencia privada, cualesquier denominación que se le dé. ¿Qué implica esta última parte? Efectivamente, el fundador al momento de constituirse pudiere no llamarle a la mejor patronato a ese órgano de representación. La realidad de las cosas en la vida práctica que nos da la oportunidad de colaborar en la Junta, hay algunas instituciones que precisamente no llevan esta denominación de patronato en sus órganos de gobierno. Pudiera ser consejo directivo o alguna otra denominación. Sin embargo, ello no quiere decir que sea un órgano diverso al que la ley se refiere, porque a final de cuentas, lo que enfoca a un patronato son propiamente sus atribuciones y sus derechos en términos de la ley de instituciones y en términos de su reglamento. Y desde luego, también conforme al estatuto de la propia institución. Aquí vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la designación. En la designación de los miembros del patronato, como pueden observar, la dividimos en tres grandes apartados. La designación de miembros del patronato pueden llevarse a cabo por los fundadores. ¿En qué momentos? En dos momentos. Uno, y este es un requisito sine qua non, al momento de constituirse. Al momento de constituirse, la designación la llevan a cabo sus fundadores. Los fundadores establecen quiénes serán las primeras personas que en términos del estatuto y conforme a los cargos que se señalan en el estatuto, van a fungir como primeros patronos. Pero también existe la posibilidad de que los fundadores, no nada más en la constitución de la institución, tengan el derecho o la facultad de designar a los miembros del patronato. También pueden ellos relegarse, más bien dicho, pueden ellos quedarse o salvaguardar ese derecho, esa facultad, de que no nada más al constituirse, sino posteriormente y de manera permanente, ellos sean los que sigan designando a los patronos. Esto ya quedará con sujeción a lo que el propio fundador determine al momento de constituir la institución. Otra forma u otra posibilidad de designación de los miembros del patronato la tiene el propio patronato. El fundador dispone en el estatuto que sean los miembros del patronato los que designen a sus sucesores. Entonces, con ello, posibilita a los miembros del patronato a designar a las personas que cuando ellos concluyan su cargo
serán los que les sustituyen. Y finalmente, el consejo directivo de la Junta también tiene la posibilidad de designar a los miembros del patronato por ministerio de ley. Básicamente, aquí nos encontramos en las facultades que establece el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que ya posteriormente abordaremos. Vamos a hablar ahora de las funciones del patronato. Básicamente, encontramos 4 de ellas. El primero, y que se establece dentro de la Ley de Instituciones, en sus primeros artículos relativos al patronato, dice que es llevar la administración de la institución. También la representación legal de esta. Un tercer elemento es ejercer las atribuciones que el fundador le confiere en el estatuto. ¿Cómo qué atribuciones? De manera ejemplificativa y no limitativa, si así lo pudiéramos mencionar, pues básicamente pudiera ser designar a los miembros del patronato, como ya lo habíamos comentado, llevar a cabo la reforma de los estatutos, la designación de directores, el otorgamiento y revocación de poderes, y otras atribuciones que el fundador, al momento de constituir, tenga la voluntad de darle o de investir al propio patronato. Ahora vamos a comentar los impedimentos legales, porque no todas las personas pueden ser miembros de un patronato de una institución de asistencia privada. Para ello, nos remontamos o analizamos lo que establece la ley en su artículo, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, me refiero, en su artículo 43. Aquí establece varios supuestos. El primero de ellos es quienes estén impedidos por la ley. Los servidores públicos, en sus 3 ámbitos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y federal, estatal y municipal, tampoco pueden ser miembros del patronato, tienen este impedimento en términos de lo dispuesto en el artículo 43 que les comenté. El presidente, el secretario ejecutivo y demás servidores públicos de la Junta tampoco podemos ser miembros del patronato. Las personas morales tampoco pueden ser miembros del patronato. Y ello a mí me resulta hasta cierto punto algo obvio. ¿Por qué? Porque se supone que las instituciones de asistencia privada son personas morales que la ley les da un reconocimiento o una existencia ficticia al ser entes no tangibles, ¿no? Como nosotros, que somos personas físicas, que estamos inmersas en el universo, las personas morales no. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Cuando el legislador, digamos que establece la existencia de personas morales y le da el carácter de personas susceptibles de derechos, no obstante de ser, como lo comentaba, entes ficticios, ellos también tienen derechos, pero necesitan forzosamente ser representados por personas físicas, al ser entes no corpóreos, digámoslo así. Entonces, me resulta muy evidente que las personas morales no puedan ser patronos, porque la finalidad de un patrono es que sea una persona física que represente y ejecute y materialice los actos de las instituciones de asistencia privada. Otro impedimento
señala aquí, que es quienes hayan sido removidos de un patronato por causas previstas en la ley de instituciones. Aquí también imposibilita. Aquí, básicamente, nos referimos a las sanciones que se establecen en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Los funcionarios o empleados de la institución, salvo que se separen del cargo. Aquí es un elemento importante. Esta es una característica que es importante considerar, porque los empleados de las instituciones de asistencia privada no pueden a su vez ser miembros del patronato. Otro impedimento legal es personas a las que se les dicte una sentencia ejecutoriada por la autoridad judicial. Aquí pues en obvio de circunstancias, y una persona con una sentencia ejecutoriada por una autoridad judicial pues no puede ser miembro del patronato, y de hecho se le restringen otro tipo de derechos, ¿no? Personas que hayan sido suspendidas o privadas de sus derechos civiles. Los condenados a sufrir una pena por la comisión de algún delito doloso, y los demás casos que establezca la ley de instituciones. Designación del patrono. Una pregunta. Adelante. Hablaba usted de que las personas, funcionarios o directivos de la Junta no pueden ser miembros del patronato. ¿Correcto? Sí. Mi pregunta va ahora en el sentido, los vocales son parte de ese comité directivo, ¿no? ¿Vocales a qué nos referimos? A los vocales que están representando a cada uno de los rubros. ¿No tiene esa condición de un cuerpo directivo? Propiamente no. Si bien es cierto que ellos desempeñan las funciones, aquí la ley posibilita, la ley establece dentro de del proceso de designación de los consejeros, establece perfectamente cuáles son los requisitos. Y bajo esa situación, cumpliendo con esos requisitos, no habría ninguna situación para ser consejero. Ajá, pero no cae en la condición de ser una autoridad, un consejero. Sí, o sea, sí son autoridad, pero el hecho es, lo que pasa es que aquí la ley de instituciones establece de manera particular y de manera clara y precisa cuáles son los requisitos para ser consejero dentro del consejo directivo de la Junta. Sí, más creo que, digo, en un sentido legal, ¿no? Cabría que efectivamente uno de los requisitos es ser parte de una institución, aunque ha habido también personas que no son miembros de instituciones de asistencia privada, sino que han sido asociaciones civiles para ser parte como consejeros. Tal vez convendría, no sé, ese es un comentario al margen y una revisión que debe darse, que en el momento de ejercer la situación de consejero, cabría darse una solicitud de separación de su cargo del patronato al que representa, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho yo ahorita, por ejemplo, en el artículo 80, establece cuáles son los requisitos para ser representantes de las instituciones, que es a lo que usted se refiere. Yes. Dice gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Sí. No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 al día de la designación. Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social.
Y en el caso, por ejemplo, dice, no podrán ser representantes de las instituciones de asistencia privada ante el Consejo las personas que desempeñen cargo de elección popular, los secretarios, subsecretarios de Estado, los oficiales mayores de las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, el jefe de gobierno, los secretarios, subsecretarios, el oficial mayor, los titulares de los órganos político-administrativos, y gerentes, generales o similares de órganos descentralizados, empresas de participación estatal, públicas o del Distrito Federal. Es lo que establece la ley de instituciones como impedimento para ser miembros del Consejo Directivo. Sí, sin embargo, señala en el mismo documento, la ley, basada en lo que usted comenta, que no pueden ser parte de un patronato que no tenga una condición de autoridad y que en un momento dado el Consejo pasa a ser una especie de autoridad. Precisamente, entonces creo que habría que revisarlo. Digo, en ánimo de poder ahí establecer una situación que señale en esa misma ley alguna modificación en la que exprese que los vocales, consejeros, son su condición, o bien piden una licencia como parte del patronato del cual han surgido, porque algunos, no todos son miembros de un patronato, pero algunos sí, mayoría, los pidan una licencia mientras expresen de consejero para poder participar como consejero y dejar lo del patronato, porque tiene ahí dos funciones, ¿no? Que creo que es importante señalar. Sí, en el reglamento, nosotros, bueno, en la ley de instituciones y en su reglamento, abundando un poquito en el tema, sabemos que el Consejo Directivo está integrado por dos grandes apartados o en dos grandes bloques. El primero de ellos es los representantes del sector público, que son las diversas secretarías que se establecen en la ley, para que, por ende y en consecuencia de, puedan intervenir como miembros del Consejo Directivo de la Junta. Pero también existe el segundo bloque al que yo refiero, que son precisamente los representantes de las instituciones. ¿Sí? Entonces, aquí existen, ¿cuál es la finalidad, creo yo? Desde mi punto de vista muy particular, la finalidad es tener un órgano híbrido, muy semejante, si a lo mejor ustedes me lo permiten, algo que sucede, por ejemplo, como con el Congreso de la Unión, en donde se tienen representantes populares y donde se tienen representantes del Estado, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque creo yo que la finalidad de ello es sopesar y establecer un órgano híbrido que permita un equilibrio. Es algo muy, muy parecido. Yo sé que a lo mejor no hay cabida para compararse, sin embargo, es más o menos como yo así lo entiendo. ¿Sí? La finalidad es que exista una generalidad de personas que puedan intervenir de diversos ámbitos, con diversos enfoques y con diversas experiencias dentro de su quehacer profesional. Entonces, bajo esa situación, esto no niega lo segundo, pero sí lo primero es el aspecto de la legalidad. Y en cuanto a esa situación de autoridad, que sí lo tiene el Consejo, asume esa condición y consecuentemente creo que aquí caería una revisión y aclarar ese punto, que sería muy bueno que pudiera darse esa precisión para pues evitar el tipo de confusiones. No sé, tal vez estoy abordando un tema, pero creo que me pareció algo interesante el poder en un momento dado hacer algo que sea más preciso, ¿no? Porque sí creo que caería un poquito ahí esa revisión. Perdone. No se preocupe, le agradecemos mucho la intervención. Muchísimas gracias.
Bueno, si me lo permiten, continuaremos con la charla. Gracias, sí. No, gracias a usted, hasta luego. Vamos a hablar un poquito de la designación de patronos por la Junta. Ya lo habíamos comentado que una de las facultades de la Junta, dentro de su gran cúmulo de atribuciones que tiene para con las instituciones, es precisamente la designación de los patronos. Aquí básicamente se pueden dar de dos formas o por dos diversos supuestos. El primero es porque así lo prevé el fundador en el estatuto. Tenemos algunas instituciones dentro de la Junta de Asistencia Privada que el fundador en su momento, al constituir la institución, estableció como su voluntad el hecho de que sea el propio consejo directivo o la junta el que designe a determinados miembros del patronato de esa institución. Entonces, ese es el claro ejemplo. Y el segundo supuesto es la designación oficiosa que ya comentábamos anteriormente, que se encuentra consagrada en el artículo 42 de la Ley de Institución. Abundando un poquito en el tema de la designación oficiosa, esta designación la integramos con la finalidad de poder conocer un poquito más a detalle o a fondo de. Creo que la experiencia que yo he tenido al momento de colaborar, de tener la dicha de colaborar con las instituciones, es que se conoce poco o se habla poco de esta posibilidad que tiene, en este caso de manera específica, el Consejo Directivo de la Junta, que es la designación oficiosa. La designación oficiosa básicamente se da en los siguientes supuestos. El primero, cuando se haya agotado la lista de candidatos y no se haya previsto la forma de sustitución en el estatuto. El segundo, cuando no sea posible su designación por los fundadores o conforme al estatuto. El tercero, cuando la designación recaiga en personas con impedimento legal. El cuarto, personas declaradas judicialmente como incapaces o en estado de interdicción y no hayan previsto la forma de sustitución. Quieren hacer lo que ellas al final dicen. El quinto, cuando las personas designadas conforme a los estatutos estén ausentes o no puedan ser habilitadas. El sexto, abandonen la institución o no se ocupen de ella. O si estando presentes, les requiera a la Junta ejercer el cargo y pasados 30 días naturales, no lo hicieren y no se haya previsto la forma de sustitución. El albacea en una testamentaria en que tenga interés las instituciones que ellos administran. Ahí tampoco se podrá ser patrono y en consecuencia la Junta tendrá esa posibilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las responsabilidades del patronato. Básicamente, y digo básicamente porque no son las únicas, se encuentran en el artículo 45 de la Ley de Instituciones. Dentro de ellas tenemos cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador. Representar y administrar la institución conforme al estatuto y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Vigilar que en los establecimientos se cumpla con la ley. Cuidar que el personal de la institución cuente con los conocimientos, capacidades y aptitud. No nombrar como empleados de la institución a personas impedidas por las leyes. Ejercitar las acciones y defensas por la institución. Esto es algo importante. De ahí deviene el hecho de la representación legal de la institución por parte del patronato. Aquí me gustaría hacer una aclaración en cuanto a la representación legal. En muchas de las ocasiones, nosotros
llamamos representantes legales o le damos la denominación de representantes legales a los apoderados. No sé, seguramente han escuchado sí, a lo largo de las intervenciones que tienen con personal de la Junta, dicen, oye, yo soy el representante legal de la institución. Aquí básicamente el representante legal de la institución en términos de la ley de instituciones es el patronato. Los demás, conforme a la ley de instituciones y conforme al Código Civil, que básicamente es la legislación que le permite a otras personas físicas ajenas al patronato o a los patronos en lo individual, representar a la institución, pero no se refiere a la representación legal que señala la ley. Ahí básicamente el término correcto es apoderado legal. El representante legal es el patronato. Su patrono, el director general o alguna otra persona que tenga facultades en términos de un mandato, conforme al Código Civil, será un apoderado legal. Esta aclaración me permito realizarla porque a veces de manera coloquial o de manera común nos referimos a los representantes legales cuando en realidad son mandatarios o apoderados legales. Nada más era una precisión que quería realizar. Otra responsabilidad del patronato es cumplir con el objeto social y acatar los estatutos de la institución. Otra es no gravar ni enajenar los bienes de la institución, ni comprometerlos en operaciones de préstamos, salvo los casos previstos por la ley de instituciones. No arrendar los inmuebles de la institución por más de 5 años, ni recibir rentas anticipadas por más de 2 años sin autorización previa de la Junta. Abstenerse de cancelar las hipotecas constituidas a favor de las instituciones cuando no hayan vencido los plazos estipulados en los contratos, sin la autorización previa de la Junta, salvo cuando haya sido pagado en su totalidad el crédito otorgado y los demás accesorios estipulados. Abstenerse de nombrar como empleados a parientes consanguíneos por afinidad con los miembros del patronato. Aquí es lo que les comentábamos anteriormente. Los directores no pueden a su vez ser patronos. Es algo muy parecido. Aquí tampoco pudiera ser ese caso de nombrar a empleados por parte de los patronos en donde exista una relación de parentesco en los términos que señala esta fracción del artículo 45. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén amparados con documentos y que excedan del valor de la unidad de la Ciudad de México. Abstenerse de celebrar contratos con cualquier miembro del patronato, con su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado. Abstenerse de realizar inversiones u operaciones que generen ganancia para un patrono, su cónyuge o parientes. Otra, desde luego, es cumplir con los acuerdos y leyes de la Junta y enviar el informe anual de actividades. Destinar los fondos de la institución al objeto social. Básicamente, esas son las obligaciones que se traducen también en derechos de los miembros del patronato de una institución de asistencia privada. Ahora abordaremos el tema de las reuniones de asamblea, patronato y fundadores. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo esas reuniones? Básicamente, y de manera interna dentro de la institución, son los siguientes. Lo primero que debemos de tener en cuenta para llevar a cabo una reunión, ya sea de asociados, de patronos, o bien inclusive de fundadores,
Lo primero que debemos tener presente es determinar quién es el órgano competente para resolver tal o cual asunto. Es decir, voy a proceder a designar patronos dentro de mi institución. Lo primero que tendría que verificar es mi estatuto, irme al artículo que establece quién tiene la facultad de designar patronos y conforme a ello ya tendré ese primer elemento. Ya sé quién o cuál es el órgano competente para designar esos patronos. Lo mismo sucede con las reformas, lo mismo sucede con el informe anual, lo mismo sucede con la aprobación del presupuesto de ingresos, egresos e inversiones en activos fijos, cuya obligación es para con la Dirección de Análisis y Supervisión, etc. Un segundo elemento o un segundo paso es llevar a cabo la convocatoria. Este es un tema importante dentro de la reunión de un órgano colegiado. Aquí, desde luego, hablando de los asociados, de los patronos y de los fundadores. ¿Por qué? Porque si no se establecen y si no se siguen al pie de la letra las formalidades previas para la celebración de la reunión del órgano competente, pudiera en un momento dado sostenerse que los acuerdos que se establecen en dicha reunión no tengan el soporte que deben de tener, legalmente hablando, para poder ser ejecutados inclusive. Entonces, la convocatoria y el convocar en términos del estatuto es un elemento esencial dentro de las reuniones de patronos, fundadores y asociados. Normalmente, o en la generalidad de las instituciones, considerando lo que prevén sus estatutos, normalmente una convocatoria contiene los siguientes requisitos. El primero es a quién va dirigido. A patronos, a fundadores, asociados, a asociados y patronos, a patronos y fundadores. Va a depender mucho de qué. Del primer punto que les decía. Determinar cuál es el órgano competente para los asuntos o el asunto que voy a resolver. Aquí pudiera haber una facultad por parte de ambos órganos de gobierno. Pudiera ser que la designación de patronato le corresponda a los fundadores y la reforma de estatutos le corresponda al patronato. Entonces, lo que yo tendría que hacer, si quiero en una sesión aprobar esos puntos, esos 2 puntos, sería convocar a una reunión de fundadores y una sesión de patronato. Ese es el primer elemento. ¿A quién voy a convocar? Al órgano competente. Si son los 2, se convoca a los 2. El segundo elemento de la convocatoria es establecer el lugar, la fecha, la hora de la sesión. A veces obviamos establecer el lugar porque normalmente se llevan a cabo dentro del domicilio de la institución. Sin embargo, se sugiere que no obstante ello, se establezca el domicilio de manera expresa dentro de la convocatoria. Otro elemento esencial dentro de la convocatoria es el orden del día. El orden del día, aquí debemos de tener mucha precaución en el sentido de ya tener delimitado de manera perfecta cuáles van a ser los puntos a tratar para poder convocar, con la finalidad de salvaguardar formalidades. Si se establece la convocatoria
con un determinado orden del día y este no se lleva a cabo y no acuden todos los patronos o fundadores, ahí pudiera haber alguna situación que vamos a evitar si mejor primero establecemos y delimitamos bien cuáles van a ser nuestros puntos del orden del día y ahora sí lanzar la convocatoria para que no haya ninguna situación. Y ya finalmente, pues obviamente debe de traer la firma de la persona que en términos del estatuto debe de convocar. En lo ordinario, hablando de los estatutos, o de manera ordinaria, es el presidente o el secretario, o ambos. Pero ahí ya lo que yo les sugeriría a cada uno de ustedes es verificar el estatuto para ver quién tiene que convocar. Esos son los elementos de la convocatoria. El tercer punto o el tercer paso en las reuniones de asociados, de patronos y de fundadores es llevar a cabo la reunión en términos del estatuto. ¿A qué nos referimos con ello? A verificar el estatuto para observar si existen determinadas características que deban tomarse en consideración para la celebración de estas reuniones. ¿A qué me refiero con ello? Pudiera llegar a existir en un momento dado dentro del estatuto que diga que para llevar a cabo la reforma de ese ordenamiento sea a través de una sesión extraordinaria, con un quórum especial o particular. Normalmente, por lo que yo he tenido la experiencia al momento de analizar diversos estatutos de las instituciones, por regla general es la mayoría, ¿no? La mayoría simple, la mitad más uno. Pero también hay otros en donde se establece y se dice, en el caso de las reformas, deberá constituirse los fundadores, el patronato, la asamblea en una sesión extraordinaria y ser el 75% de los miembros de ese órgano. Entonces es muy importante porque a veces pudiera llegar a sucedernos de que nos vamos con la generalidad de decir, pues es la mitad más uno, siempre así acordamos todos los temas y efectivamente así se acuerdan todos, pero el estatuto establece una excepción que a veces no se prevé. Entonces, es muy importante considerar esta parte. ¿Por qué? Porque si no, sería un poco complicado que la Junta pudiera aprobar, por ejemplo, una reforma cuando no se constituyó el quórum, que es un elemento toral dentro de la legalidad y dentro de la validez de los acuerdos en tratándose de una reforma de estatutos. Otro elemento importante también, que bueno, ya lo comentábamos ahorita, es el quórum de asistencia, pero también el de votación. Son dos quórum diferentes y a veces en la realidad práctica pudieran llegar a confundirse. El quórum de asistencia es el quórum que requiere la sesión o la reunión para constituirse el órgano que va a tomar la decisión. Sin este quórum de asistencia, no pudiera llevarse a cabo la sesión o no debiera de llevarse a cabo la sesión, y si se lleva, pues tendríamos inconvenientes con la validez de los acuerdos que en ella se tomen. Ahora bien, el quórum de votación básicamente se refiere a la cantidad de personas que deben de votar a favor de los acuerdos que se tomen. Ya se constituyó el quórum, pero también el voto debe de ser determinado por un número de personas en particular. Y esto también es un elemento importante. Finalmente, como último paso, es levantar el acta respectiva y su lista de asistencia. Hay estatutos que no establecen de manera expresa la existencia de una lista de asistencia. Y me ha tocado a mí en lo particular escuchar por parte de algunas personas de instituciones
Y me dicen, oye, pero mira, la lista de asistencia como tal no está prevista. Y efectivamente no está prevista. Sin embargo, en obvio de circunstancias, ese documento a nosotros nos posibilita verificar la existencia de quórum. Si no, difícilmente sería para con la Junta poder determinar la validez de los acuerdos que se hayan tomado en las reuniones. Y en ese sentido, cuando se refieren a ese tipo de situaciones de que no está expresamente establecido dentro del estatuto una lista de asistencia, les indicamos, ok, perfecto, no elabores una lista de asistencia, simple y sencillamente firma el acta por todas las personas que intervinieron, que básicamente pues se traduce en una lista de asistencia. ¿Sí? Pero es un requisito que nosotros no podemos pasar por alto, porque sería materialmente imposible determinar la validez de los acuerdos a razón de que nosotros no sabemos quiénes estuvieron presentes. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de lo que es el patronato, su integración y actualización. El primer punto, nos referimos a que el patronato debe de ser designado por el órgano competente de la institución. Aquí ya dependerá mucho de cada uno de los estatutos. Ahora, hay instituciones, o si pudiera ser el caso, a lo mejor no se establece dentro del estatuto quién es el facultado para designar a los miembros del patronato. Aquí, lo recomendable es sujetarse a lo que establece la ley de instituciones, que en este caso es una facultad que le da a los fundadores. ¿Por qué? Porque el estatuto no lo prevé y aquí digamos que partimos de la lógica operativa de que el fundador es o fue al momento de fundar la institución, al momento de constituir la institución, la persona que elaboró los estatutos. Entonces, en consecuencia, bajo una lógica jurídica, si me permiten la expresión y el vocablo, pues lo lógico sería que fueran ellos los que lo hicieron, pues que ellos sean los que cuenten con esa facultad que se omitió en ese estatuto. Como segundo punto, dice, se deberá designar en asamblea o sesión cumpliéndose las formalidades respectivas, lo que comentábamos, determinar el órgano competente, llevar a cabo su convocatoria en términos de ley, levantar su acta, cumpliendo con los requisitos que establece el estatuto, su lista de asistencia y sus acuerdos conforme al quórum de asistencia y de votación. El tercer punto debe estar integrado en términos de lo previsto en el estatuto social. En su gran mayoría, los estatutos sociales establecen cómo debe de estar integrado, tanto por número de personas como cargos. Si en este caso el estatuto no contempla el número de personas que debe integrar el patronato, de igual forma aplicamos lo dispuesto en la Ley de Instituciones, que nos dice que un patronato no puede estar, debe de estar constituido al menos por 5 personas. Como cuarto punto, deben designarse a las personas conforme a los cargos que prevé el estatuto institucional. En efecto, el estatuto prevé que el patronato va a estar constituido por un presidente, por un secretario, por un tesorero y 2 vocales. Perfecto. Entonces, la designación que el órgano competente de la institución se sirva a realizar debe de señalar a una persona en cada uno de esos cargos para que podamos nosotros manifestar o determinar que ese
patronato está constituido en términos de su estatuto. Y finalmente, debe integrarse por el tiempo señalado en el estatuto. Eso es algo muy importante. De igual forma, en la mayoría de los estatutos de las instituciones de asistencia privada se establecen cuál es el tiempo de duración de cada uno de los cargos de los miembros del patronato. Y ahí nosotros, o bueno, más bien la institución, porque no nada más nosotros como junta, sino también la institución en un primer momento, debe de estar pendiente del tiempo que cada uno de sus patronos debe permanecer al interior de este órgano de administración y hacer las diligencias previas y con el tiempo necesario para poder hacer los ajustes y que verdaderamente esos patronos cumplan con los tiempos que marca el estatuto. Creo que con ello concluimos el tema de patronato. Ahora vamos a abordar el tema de la reforma estatutaria. De igual forma me di a la tarea de clasificarlo como las cuestiones internas dentro de la institución que se deben considerar o que pudieran considerarse para llevar a cabo una reforma al estatuto social de la institución. Primer punto, algo elemental. Identificar los artículos a reformar. ¿Qué artículos de mi estatuto yo voy a reformar? ¿O qué artículos del estatuto observo que ya tengo la necesidad de reformar? ¿Sí? Ahora, no obstante ello, básicamente esta necesidad pudiera traducirse en dos tipos o en dos clasificaciones. Una necesidad de índole operativa, es decir, el estatuto operativamente hablando y en la cuestión de facto, en la administración de facto de la institución, ya no es acorde. Por ejemplo, mi estatuto contempla 10 miembros del patronato, pero yo ahorita no estoy en posibilidades de ello. O viceversa. Mi estatuto contempla 5 patronos y yo ahorita, conforme a los proyectos que estoy desempeñando como parte de la labor asistencial, implica la participación de nuevas personas, de nuevos currículums, de personas con experiencias que son importantes para la institución en cuanto a su asesoría, su intervención, pero el estatuto no me lo permite porque me dice que solo son 5 y yo ya tengo a los 5 patronos. Esos son ejemplos de necesidades por cuestión de operatividad. Entonces ahí, pues en obvio de circunstancias, debemos de proceder a una reforma. Pero también hay otras necesidades que no precisamente son por la operatividad de la institución. Nosotros le ponemos aquí mandato legal. ¿A qué nos referimos con mandato legal? Pues el mejor ejemplo que ahorita estamos viviendo y que ahorita vamos a tocar el tema, es una reforma. Que haya una reforma, ¿sí? En donde para yo cumplir con los requisitos que la ley me da a mí como institución de asistencia privada, una prerrogativa fiscal, por ejemplo, una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, que me establece ciertos requisitos para yo gozar de esa prerrogativa, pues conlleva la necesidad de reformar mi estatuto. Un segundo elemento es determinar el órgano competente de la institución de asistencia privada. Lo que comentábamos.
Y no nada más en la reforma, como lo decíamos anteriormente, en cualquier atribución o facultad establecida en el estatuto, debemos de prever cuál es el órgano competente para resolver. Aquí, por ejemplo, en la reforma al estatuto, cuando se va a modificar el objeto o los actos de asistencia, la ley dice que se deberá estar a lo dispuesto por el fundador y fundadores, o fundadores. Eso es un elemento importante. Por ello es que a veces o requerimos la intervención de los fundadores, no obstante de que sea una atribución de los miembros del patronato, por ejemplo, por esta disposición y por tratarse de uno de los elementos esenciales del estatuto, como lo es el objeto social, traducido a la voluntad fundacional. El tercer elemento es la convocatoria a reunión del órgano competente y sus requisitos, que ya habíamos comentado. ¿Sí? Ser convocado por el presidente, el secretario, en términos del estatuto, señalar el día, hora, fecha de la sesión y el orden del día a tratar. Básicamente son los elementos esenciales o mínimos que debe de contener una junta. Y el último punto es la celebración de la reunión y la suscripción del acta respectiva. Aquí, como lo comentábamos también, salvaguardando las formalidades que al efecto establece el estatuto, convocar en términos de ley, con el tiempo de anticipación que señala el estatuto, celebrar una reunión extraordinaria si así lo establece el estatuto, celebrar una sesión ordinaria si así lo establece el estatuto, cumplir con el quórum de asistencia, con el quórum de votación, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, y como ustedes saben, derivado del tema de la pandemia, el Consejo Directivo aprobó unos lineamientos para que las instituciones pudieran sesionar desde sitios remotos. Entonces, a lo que ordinariamente nosotros teníamos presente en tratándose de las instituciones de asistencia privada, que pues en su totalidad, por decirlo así, eran sesiones presenciales, ahorita también tenemos la posibilidad de hacer sesiones virtuales. Pero ahí desde luego, sí, se deben de cumplir con requisitos adicionales a los ya establecidos en el estatuto social. Y básicamente son los siguientes. Convocatoria vía correo electrónico. Allí, a cada una de las personas que se deban de convocar, además de manifestar que tiene conocimiento de que se va a llevar a cabo la sesión, también debe de señalar de manera expresa su consentimiento para sesionar virtualmente. El acta que se levante con motivo de la celebración de una sesión virtual debe de ir firmada por el presidente y el secretario de la sesión. Que aquí, en la mayoría de los casos, conforme a lo que establecen la mayoría de los estatutos, el presidente y el secretario de la sesión normalmente siempre es el presidente y el secretario del patronato. El tercer punto o el tercer requisito en este tipo de sesiones es la certificación. La certificación del quórum y la certificación de los acuerdos tomados en la reunión, que deberá ser firmado por el presidente y el secretario de la sesión. Si ustedes observan, estos tres requisitos, en tratándose de sesiones virtuales como tal, no existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la convocatoria es en términos de lo que establece el estatuto. El acta, pues el acta, al ser presencial,
se levanta al concluirse la sesión y se firma por los presentes, no nada más por el presidente y el secretario. Y en la certificación, bueno, la certificación en pocas palabras no existe en una sesión presencial. ¿Por qué? Porque los acuerdos son tomados por mayoría o por unanimidad de los presentes y están establecidos ya en la propia acta. Aquí, aparte del acta, se solicita, en términos de estos lineamientos, que se elabore una certificación, que se debe de acompañar al acta, al igual que las convocatorias, para someterse a consideración de la Junta. Un quinto punto es la constitución del quórum de asistencia y de votación, en tratándose del tema de la reforma. De igual manera, ya comentamos a qué nos referimos con quórum de asistencia y a qué nos referimos con quórum de votación, y como indicaba, en algunas instituciones se prevén un quórum especial en tratándose de la reforma, o a lo mejor en tratándose de la liquidación o extinción de la institución y demás. ¿Por qué? Porque son temas de mayor trascendencia en donde el fundador, al momento de elaborar los estatutos, pues en una lógica, digamos, legal, si así se quiere ver, pues estableció un quórum especial dada la trascendencia del asunto, ¿no? Y finalmente, para llevarse a cabo la reforma, se debe de tener un proyecto de los artículos que se van a reformar. A la Junta se debe de presentar un proyecto, el cual deja de ser proyecto en el momento en que es autorizada por la autoridad competente de la Junta, que en este caso es el Consejo Directivo. ¿Sí? Este proyecto puede estar inmerso en el acta o bien puede levantarse por un documento por separado. Ocasionalmente así ocurre y se les pide que también sea firmado. ¿Para qué? Para darle autenticidad al documento. ¿Cuál es el procedimiento de reforma? Ahorita ya vimos anteriormente cuáles son como que los requisitos o las formalidades para contar con todos los documentos que van a implicar el instar a la Junta para un procedimiento de reforma. Ahora ya vamos a continuar con este proceso de reforma de estatutos. Ya lo decíamos, inciso A, aprobar el proyecto de reforma. Posteriormente, ya cuando se tiene el acta, la lista de asistencia, el proyecto de estatutos, se siguieron las formalidades que señala el estatuto. El siguiente paso es elaborar una solicitud de autorización de reforma de estatutos. Aquí se sugiere, dado que la ley de instituciones no prevé, en tratándose de estas solicitudes, requisitos particulares y precisos, resulta aplicable de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Y los requisitos de las solicitudes a la que nos referimos vienen en el artículo 44, que básicamente, en resumen, se traducen en estos 5 puntos. La solicitud debe de contener la autoridad a la que se dirige, nombre de la persona quien promueve en representación de la institución, el apoderado. Esta persona debe de contar con poder para actos de administración, ya sea general o especial para la Junta. ¿A qué me refiero especial para la Junta? Los poderes, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es importante, creo yo, comentarlo. Dentro de la gran diversidad de los poderes que maneja el Código Civil, que es la norma que regula este tipo de facultades, los divide en generales y especiales. Y hay otra subclasificación que son poderes para pleitos y cobranzas, poderes para actos de administración, poderes para actos de... En este caso, lo que requerimos nosotros es un poder para actos de administración que puede ser general o puede ser especial. ¿Especial por qué? Porque los poderes especiales son
tienen la naturaleza de ser para determinados actos. Por ejemplo, pudiera ser que una institución dé a una persona, a un apoderado legal, un poder especial para actos de administración, para el SAT, por ejemplo, para trámites ante el SAT. Ese es un poder especial. Es un poder especial para actos de administración. Aquí es lo mismo que nosotros requerimos o a lo que nos referimos cuando decimos un poder para actos de administración general o especial para la Junta. Un tercer punto es la causa de pedir. ¿A qué nos referimos con la causa de pedir? ¿Para qué estamos presentando esa información? En este caso, para solicitar la autorización del Consejo Directivo para reformar el Estatuto Social. Un cuarto elemento de la solicitud es señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, personas autorizadas en estos términos y actualmente, que si bien aclaro que no es propiamente un requisito que establece el artículo 44, ahorita se requiere en términos de los lineamientos, en tratándose de sesiones virtuales, un correo electrónico institucional. ¿Para qué? Para hacerles llegar a las instituciones de asistencia privada el oficio por el que se resuelva su reforma. Y finalmente, la firma del apoderado legal. Una vez que tenemos elaborada la solicitud de reforma de estatutos, a esta se debe de acompañar la siguiente documentación. El acuse de la convocatoria. ¿Por qué es importante el acuse de la convocatoria? Porque se salvaguarda el derecho de voto. Porque tenemos plena certeza de que las personas que se debían de convocar fueron convocadas. En obvio de circunstancias, el acta de la institución en la que se apruebe la reforma, pues también es un elemento indispensable en la solicitud, al igual que su lista de asistencia, o bien que el acta esté firmada al final por todos los asistentes en caso de que el estatuto no prevea la existencia de esta lista, que era lo que comentábamos anteriormente. Otro documento que se debe de acompañar a la solicitud, como indicaba, es el proyecto de reforma, que puede ser dentro de la propia acta o bien en un documento por separado. Si es separado, sería recomendable también que fuera firmado por las personas que integran o que decidieron la reforma de estatutos. Y demás documentación que ampare los supuestos que se hayan aprobado. ¿Sí? No nada más en ocasiones vienen temas de la reforma. Entonces, a veces solicitan autorizaciones de protocolizaciones de otros actos que vienen dentro de la sesión. En este caso, pues también se requeriría, si es que así se determina y si es que así se establece en la solicitud. Si en la solicitud única y exclusivamente establecen el autorizar la reforma y protocolizar el acta en lo conducente, no hay necesidad de mandar ningún otro documento. Se ingresa la documentación de manera ordinaria, como ustedes bien lo saben, pues se ingresaba o se ingresa en oficialía de partes, que se encuentra en la sede oficial de la Junta, en Calderón de la Barca, pero ahorita pues también como ustedes ya lo saben, está la posibilidad de ingresarse las solicitudes de este tipo de procedimientos de reforma de manera virtual. Posteriormente, una vez ingresada la solicitud y la documentación soporte que ya comentamos, pues se procede a hacer el análisis de la reforma, se coadyuva en ciertos procedimientos y actos con direcciones paralelas a la dirección jurídica, que la dirección jurídica es la que somete a consideración del Consejo Directivo estos proyectos de reforma, ¿sí? Si hay necesidad
de prevenir la solicitud por la omisión de algún requisito elemental para someterse a consideración del Consejo, se hace del conocimiento de la institución, ¿sí? Para que en un término de 20 días proceda a solventar esa situación. Ya solventada esa situación o desahogado el requerimiento de observaciones, si lo hubiere, se analiza la solicitud, se analiza la opinión del área que acompaña o que coadyuva en este procedimiento, se procede a elaborar la documentación interna para someterse al consejo directivo y éste resuelva lo conducente. Aprueba la reforma, se comunica a la institución a través de un oficio de notificación, ¿sí? Ahorita, aparte del oficio de notificación, se emite un oficio de autorización de protocolización de acta, o sea, son 2 oficios, el de aprobación de la reforma y el de autorización de la protocolización de acta en la que consta esa reforma. Se notifica a la institución debe proceder a llevar a cabo la protocolización de esos documentos ante el notario público y procederá a hacer las gestiones conducentes ante la autoridad fiscal si fuera el caso. ¿En cuál caso? En el caso de continuar o querer obtener la prerrogativa fiscal de ser una donataria autorizada. Finalmente vamos a abordar el tema de la reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Como ustedes bien saben, a finales del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la ley del impuesto sobre la renta y otras disposiciones del paquete fiscal, como lo es la ley del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación, por citar algunos. En cuanto a lo que atañe a las donatarias autorizadas, se modificaron las fracciones cuarta y quinta del artículo 82. Básicamente es el tema relativo al patrimonio y liquidación. El tema o la redacción del patrimonio de las instituciones que pretenden gozar de esta prerrogativa fiscal de ser donatarias autorizadas se encuentra en la fracción cuarta del artículo 82. Y como ustedes seguramente ya pudieron apreciar, la inclusión de la autoridad legislativa competente para reformar esta legislación, básicamente incluyó lo que ustedes pueden ver en negritas, que es por el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos. Básicamente es eso. Ahorita vamos a ver este comparativo y seguramente va a quedar mucho más claro. Aquí está. Aquí tenemos la reforma de 2017 que pues, muchas de las instituciones que ustedes representan en su oportunidad ya lo hicieron, ¿sí? Y tenemos el comparativo del texto de patrimonio que actualmente se prevé en esta ley del impuesto sobre la renta y en el modelo opcional de estatutos del SAT 2021. Como ustedes pueden observar, voy a dar a la tarea de omitir la lectura, pero como ustedes pueden observar, lo que está en negritas es básicamente lo que se incluyó. Por todo lo demás es lo mismo. Y al margen de ello, por eso me ha sucedido en algunas ocasiones, nos llaman las instituciones y nos dicen, oye, pero es que esta reforma yo la hice en 2018 y es lo mismo, o sea, yo no encuentro la diferencia. Y efectivamente es muy semejante. Pero es este parrafito el que se incluyó y que no viene en el anterior. El tema de la liquidación. En el tema de la liquidación,
está consagrado en el artículo 82, fracción quinta. De igual forma, básicamente fue la posibilidad de la cancelación de la autorización. Anteriormente no estaba prevista. Ahora la autoridad legislativa y la autoridad fiscal como autoridad ejecutora de esa reforma, pues ya prevé esa parte de la cancelación de la autorización. Aquí está el texto, de igual manera que el de patrimonio, aquí está el texto de liquidación. Lo que ustedes encuentran en negritas es lo que se adicionó. Lo que ustedes observan en color azul es lo que se modificó. Y lo que encuentran en rojo en el 2017 fue lo que se suprimió. En comparación con 2021. Este es el artículo que ahorita por parte de la dirección jurídica hemos tenido a bien el proponer a las instituciones, que afortunadamente ya han sido en algunos casos sido exitosos con el tema del SAT, en donde aparte de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, también viene una pequeña modificación conforme a la ley de instituciones de asistencia privada. Entonces, lo que nosotros les comentamos a las instituciones que solicitan asesoría de reforma de estatutos es, sí, el modelo opcional de estatutos te da una redacción del artículo de liquidación, perdón, sí, pero sugerimos ¿por qué? Porque acuérdate que hay particularidades que la ley de instituciones establece que quizás no vengan propiamente claramente establecidas dentro del modelo opcional. ¿Por qué? Porque el modelo opcional, recordemos que es para todas las asociaciones civiles, no nada más para instituciones de asistencia privada, o de hecho a lo mejor hasta más para ellas que para nosotros. Entonces aquí está la propuesta del artículo de liquidación que nosotros, dentro de las asesorías, proporcionamos a las instituciones. Aquí, básicamente lo que habría que destacar es la fecha para cumplir con esta reforma. Como ustedes bien saben, en términos de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2021, en el punto 3.10.17 dice que debe ser a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Pero ojo, algo importante que quiero destacar. Si ustedes antes de esta fecha determinan llevar a cabo una reforma, cual sea, de cualquier artículo, en automático tienen que modificar al menos estas dos cláusulas, patrimonio y liquidación. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy importante dejar claro, porque me ha tocado en las asesorías que proporciono, y me dicen, oye, quiero modificar mi artículo de integración de patronato, quiero agregar más patronos vocales, por ejemplo. Perfecto. Una reforma relativamente sencilla, sin ninguna situación, pero bajo esta determinación de la autoridad fiscal, pues esa institución que pretende reformar la integración de su patronato, en automático tendría que cumplir y reformar todas las disposiciones que sean necesarias para cumplir con esta disposición. Y desde luego, pues si es donatario autorizado o si pretende serlo. Finalmente ya aquí tenemos lo del objeto asistencial en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí básicamente voy a pasar ya un poquito más rápido para dar oportunidad a la serie de preguntas y respuestas. Básicamente aquí ya establecen todas las hipótesis que estas las pueden verificar y consultar en el modelo opcional de estatutos del SAT 2021, que básicamente son las que yo refiero aquí. Están clasificadas, como ustedes seguramente ya lo pudieron haber visto, por rubros, digámoslo así. Está la parte asistencial con estas hipótesis, que es atención a requerimientos básicos de subsistencia, asistencia médica, la asistencia jurídica, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, servicios funerarios, orientación social, el apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, etc.
Luego viene una segunda clasificación, que son las educativas, fracción décima del artículo 79, las de investigación científica o tecnológica, las culturales, la becante, la ecológica, reproducción de especies en peligro de extinción, desarrollo social y apoyo económico, así como obras y o servicios públicos. Todas estas hipótesis están previstas en el modelo opcional de estatutos. ¿Con qué podemos concluir? Destacando que la autoridad fiscal en su modelo opcional de estatutos, al inicio del modelo opcional de estatutos, nos refiere y nos dice, lo que encuentras en letra de color negro son las explicaciones de cada una de las fracciones y de las hipótesis que se prevén en el modelo opcional de estatutos. Lo que encuentras en azul son artículos que pueden ser susceptibles de ser modificados, que tú pudieras en un momento dado tener una redacción un poco diversa a la señalada en dicho modelo. Y lo que está en rojo dice la autoridad es algo que debe de ir a la letra. Entonces, estas hipótesis que están previstas en tratándose del modelo, del objeto social, están en rojo. Entonces ahí la labor es identificar plenamente cuál es mi labor asistencial como institución y les digo yo a las instituciones, traducirlo a esas fracciones. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que ustedes cumplan con el requisito, si fuera el caso, de esta disposición. Por mi parte sería todo. Espero que haya sido claro y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, duda, sugerencia. Les agradezco muchísimo. Gracias nuevamente por permitirme participar en esta charla y espero que haya cumplido las expectativas de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y pues continuamos. Muchas gracias. ¿Tendremos la oportunidad de contar con la presentación y esos formatos? Sí, yo no veo inconveniente. Sin ningún problema por mi parte. Sí, se los haremos llegar por medio del correo la presentación para que todos cuenten con ella. ¿Podremos solicitar alguna cita con usted, ya sea virtual o presencial, para que nos orientara? Desde luego que sí. Estamos para servirles dentro de la dirección jurídica. Sin ningún problema podemos recibir las llamadas de ustedes y brindarles la asesoría que se requiere. Gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta, alguna situación en relación a esta plática. Con mucho gusto podemos profundizar en algún tema si ustedes así lo consideran. Si alguien tiene alguna duda que guste prender su micrófono. Fabiola, te escuchamos. Hola, buena tarde. Fabiola Muy buenas Sánchez de la tardes. Fundación Construyendo y Creciendo. Construyendo México Crecemos IAP. Pues nada, no dudas, sino solamente pues agradecerles porque yo que me incorporo a la fundación, no sé bien por qué está conformado un patronato, cómo lo hacen, quién lo designa, qué es lo que se realiza, o sea, simplemente sabemos que hay un fundador y algunas personas que lo integran, solo eso. Pero pues esto sí nos ayuda bueno, al menos a mí me ayudó para conocer bien cómo se está conformando, cómo se conforma, qué es lo que necesitan y hasta dónde tiene el alcance el patronato. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a usted por su intervención y me congratula mucho sus palabras y saber que es de utilidad esta charla. ¿Alguien más si tiene alguna duda, algún comentario?
En el chat también tenemos agradecimientos, César. Y bueno, si ya no tienen dudas o comentarios, damos por concluida la sesión. Agradecemos a todas y todos por su participación en esta actividad y al licenciado César Molina por compartirnos la información. No olviden responder el cuestionario de satisfacción. La liga se las mandamos cuando les enviamos el recordatorio de la sesión. Ahí podrán encontrar la liga y los invitamos a las siguientes sesiones de formación de desarrollo. Que tengan buena tarde todos y todas. Muchísimas gracias. Buena tarde.